¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Moneta Fútbol Club. Vamos allá a comentar el sorteo del Mundial. Ya lo tenemos aquí. Cada vez más cerca de la gloria. Ya hay que empezar a soñar. Y voy a comentar el por qué. El por qué podemos lograr los objetivos si retiramos a gente del camino. Si apartamos a gente del camino, aunque sean piezas muy importantes por el puesto en el que están, no por lo que significa realmente. Grupo H, nos ha tocado el grupo H, España. Voy a leerlo porque hay algunas cosas que las acabo recientemente de apuntar y no quiero dejar nada en el camino. España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Del grupo del Bombo 2, Uruguay, que es cierto, no está pasando su mejor momento, pero es una selección importante a nivel mundial, dentro del top 10 indiscutiblemente de mejores selecciones del mundo, bueno, de la historia, no de la actualidad. Pero bueno, este grupo se enfrentaría en el primer cruce con el grupo J, que sería Argentina, Argelia, Australia y Jordania. Es decir, que el primero del grupo H enfrentaría contra el segundo del grupo J y viceversa, el segundo y el primero del grupo J enfrentaría al segundo del grupo H. Por eso es tan importante ese tercer partido que vamos a enfrentar frente a Uruguay, tanto contra Cabo Verde y contra Arabia Saudí. Tengo la sensación de que vamos a ganar. Argentina perdió contra Arabia Saudí en su primer partido en el Mundial de Qatar, pero mereció ganar Argentina. Yo creo que aquí tengo la sensación de que esos dos partidos hay que ganar y con muy buenas sensaciones, incluso conseguir el máximo de goles posibles, por en caso de que contra Uruguay empatemos, que la diferencia en el más menos goleador estemos por encima para así evitar ese cruce contra la posible Argentina, que seguramente sea la primera del grupo. No tengo ningún tipo de miedo a Argentina, pero evidentemente si te dan a elegir entre enfrentarte a Argentina o enfrentarte a Argelia o Austria, pues te quedas con Argelia o Austria. Vamos a ser sinceros. En caso de que nos crucemos con ellos, o sea, en caso de evitarlos o enfrentarnos, sería si nos enfrentamos ya a la primera ronda, quedamos nosotros segundos o ellos segundos y primeros, nos tocaría en octavos. Nos tocaría en octavos. Y si no, los dos quedando primeros o los dos quedando segundos, nos enfrentaríamos en la final. La final. Queda mucho camino, vamos a analizarlo porque no tengo la sensación de que Argentina vaya a llegar a la final. Sí que va a avanzar muchos puestos, pero no va a llegar a la final. Uruguay, vamos a comentar un poquito ese cruce contra Uruguay, ese tercer partido decisivo. Para mí Uruguay no la está pasando bien. Está haciendo una eliminatoria bastante mala, sus jugadores no están rindiendo muy bien, Marcelo Bielsa no está logrando todo lo que él está intentando imponer, no le está saliendo, choques de estilos tanto a nivel histórico Uruguay con lo que es Marcelo Bielsa, pero tiene jugadores muy buenos. Tiene jugadores que si se activan, y empezando desde la defensa, Matías Olivera, el ex del Getafe, Araujo, Jiménez y Mourinho del Villarreal, creo que es una defensa muy fiera, dura, muy competitiva y a lo mejor no tienen todo lo ofensivo que a lo mejor tiene a lo mejor la selección española, pero a nivel defensivo puede llegar a prórroga, penaltis, y ahí ya sabemos que a lo mejor influye un poquito más el estado de ánimo de ciertos futbolistas, en especial los porteros. Centro del campo con Valverde y Ugarte, que son los dos muy correosos, muy de abarcar mucho campo, técnicamente no son los mejores, pero defensivamente también aportan mucho. Valverde tiene un buen golpe de balón, desde fuera del área puede hacer daño. Y de la delantera Darwin Núñez, que no es ese delantero al final que nos parecía a todos, pero es un futbolista que si se activa tiene la calidad y tiene todas las armas para hacernos mucho daño a nivel aéreo, a nivel al espacio, porque es muy rápido y dentro del área te puede marcar goles. Lo dicho, no es el Uruguay de hace 15 o 10 años que venía de hacer unas semifinales de Champions y al año siguiente, perdón, semifinales de Champions, que venía de hacer unas semifinales del Mundial 2010 y en el 2011 de conseguir la Copa América. No tienen a esos futbolistas tan diferenciales como
Forlán en el 2010, que fue de los mejores jugadores de ese torneo, y a un y a un Luis Suárez y Cavani, jóvenes que se proyectaban, que se veía que iban a ser top mundiales, como lo fue Luis Suárez en concreto, que fue para mí el mejor goleador del siglo XXI, de lo que llevamos en este 25 años, junto a Lewandowski. Creo que Luis Suárez han sido los mejores delanteros. Para mí Luis Suárez mejor, me gusta más, pero entiendo que Lewandowski, todos los goles, todo a nivel actual sigue estando en Europa. Yo creo que hace que a lo mejor Lewandowski esté un pelín a nivel histórico por delante de Luis Suárez. Sintiendo que a mí Luis Suárez ha sido mejor futbolista y para mí ha sido mejor. Si los cruces fueran tal y como al final, viendo todos los cuadros, cómo quedarían todos los grupos, cómo los cuadros, cómo quedarían las eliminatorias, los cruces, si todo quedara tal y como es en el ranking, es decir, que si el 1 está por encima del 2, el 2 por encima del 3, si hubieran ese tipo de cruces, pues ahora mismo España sería la campeona del mundo porque es la número 1, pero o incluso si fuera por favoritismo, porque si España estuviera en la número 10 o la número 50, seguiría sintiendo que España es la favorita, pasaría por encima. Hay muchos cruces que quedarían muy bien. Vamos a poner el cruce a partir de, lo dicho, a ver que lo lea. Si los favoritos en grupos quedan tal y como es, primero, segundo, tercero y demás, sería España frente a Austria o Argelia, cualquiera de los dos. No sé cuál de los dos va a quedar como segundo. Quizás queda Austria. Siento que Argelia, si sus futbolistas hicieran lo mismo que están haciendo con Marruecos, de futbolistas que han nacido en Europa y están volviendo a competir con la selección de sus padres, por ejemplo, Ryan Cherki es un futbolista que tendría que representar a Argelia. Creo que Mbappé, creo que es mitad argelino, mitad camerunés. Yo creo que podría competir con esa selección, evidentemente ya no, porque están los dos con Francia, pero sería totalmente distinto. Entonces yo creo que Austria va a quedar por encima de ellos. España-Austria yo creo que en octavos pasamos nosotros. En cuartos tendríamos en nuestro lado del cuadro, ¿vale? Francia-Alemania, que entre esos dos enfrentarían a Holanda-Marruecos. La verdad que cruces top, muy duros. Yo creo que de aquí a Francia lo tenemos más o menos controlado. Ya hemos visto que en la última Eurocopa y en esta Nation League les dimos un baño y por los últimos minutos en los que casi nos remontan, pero les dimos un baño, no sé si fue 4 o 5-1. Hubo un momento que era 4 o 5-1. Alemania, más correoso, más difícil, pero creo que no está pasando por un buen momento. Futbolistas suyos no están pasando por el mejor momento. Y pues a lo mejor están un poquito con debilidad. No tiene al mejor portero en su momento. Manuel Neuer ya no está en la selección. Ter Stegen pasa por una lesión y si no compite, no sale del Barcelona, no va a competir hasta llegar al Mundial. Veremos a ver cómo termina todo eso. Y entre Holanda y Marruecos me parece un enfrentamiento que va a ser durísimo porque Marruecos va a ser como dentro de que se espera, va a ser la sorpresa. Al igual que en el Mundial 2022 fue semifinalista, yo creo que aquí tiene bastantes posibilidades de llegar muy adelante, de pasar rondas. Creo que se han reforzado con futbolistas que no se lo esperaban. Podrían haberse reforzado con Lamine Yamal, no lo van a tener. Tienen a Brahim, que es un buen futbolista, pero no está en la calidad top mundial. Así que, no sé, por parte nuestra sí que va a ser un España-Bélgica. Yo creo que ahí España-Bélgica, Bélgica no es el prospecto que se esperaba de ellos, de que muchas veces fue top 1 mundial y después cuando llegaban los mundiales y las Eurocopas no alcanzaba el objetivo. Tienen jugadores muy buenos, pero no es la generación esa pasada. Aunque quizás a lo mejor sin tener esa generación pueden hacer mucho daño, incluso sorprender, y quién sabe si hasta conseguir la Copa del Mundo. Me sorprendería muchísimo, muchísimo. Por la otra parte del cuadro sería Brasil-Inglaterra y Argentina-Portugal en cuartos. Para mí,
para mí, nos presentaríamos en unas hipotéticas semifinales, lo dicho, por ranking o por favoritismo, ya aquí ya decido yo, y sería un Francia-España y un Inglaterra-Portugal. Yo aquí tengo la sensación de que Inglaterra es más que Brasil, aunque Brasil a nivel histórico sea más, creo que Inglaterra tiene más cosas para pasar ese cruce. Y entre Argentina y Portugal, yo para mí pienso que Argentina, pese a ser la campeona del mundo, Portugal está por encima. Para mí, que Argentina gana a Portugal no sería ninguna sorpresa y a lo mejor es lo esperado para todos. Pero yo tengo la sensación que lo que he visto de Portugal y lo que he visto de Argentina, creo que Portugal ahora mismo es bastante, no voy a decir bastante mejor selección, pero sí que es mejor selección que ellos. Juegan mejor y tienen más armas y además ese cruce entre Messi y Cristiano va a estar bastante picante. Veremos a ver si Messi llega al Mundial en condiciones para jugar y lo mismo con Cristiano. Y aquí tendríamos, para mí, adelantando lo que sería la final ibérica del próximo Mundial 2030. Yo creo que para mí entre Inglaterra y Portugal sería Portugal y entre España y Francia sería España. Así que adelantaríamos a final ibérica que sería hermoso, sería sensacional ese cruce. Partido que ya hemos visto que es muy duro, muy competitivo. Futbolistas que están en su top, con una edad top. Buah. Y además sería una revancha por la UEFA Nations League. Y además, yo aquí lo voy a decir bastante claro. Digo, si queremos... Tengo muchas ganas de que llegue el verano para ver el Mundial. Evidentemente, todo esto que he comentado es raro que suceda, porque hay muchas veces que a lo mejor el que tú pensabas que era favorito después cae en primera ronda, o ese cruce, o ese teórico primero, segundo, al final te quedas segundo y después te tocan un cuadro totalmente distinto, enfrentamientos totalmente distintos, a lo mejor alguna sorpresa, a lo mejor como Noruega, de pronto Haaland se enchufa y te marca 25 goles en el Mundial, quién sabe, quién sabe. Pero todo es posible si nos limpiamos al inepto, al nocivo y a la mala persona del seleccionador. Yo para mí voy a seguir con mi teoría de que todo es posible con esta selección si nos limpiamos a este seleccionador. Si lo mantenemos, seguimos con las mismas posibilidades de tenerlo porque al final estos futbolistas son tan buenos que pueden conseguirlo pese a tener a este tipo. Tenemos al mejor portero del mundo, que es Joan García. Veremos si lo convoca, seguramente no. Pau Cubarsí, que es de los defensas más prometedores y de los mejores defensas del mundo. Veremos si lo convoca. Tengo la sensación de que no. Tenemos a un Pedri, que es el mejor centrocampista del mundo, el que mejor controla los partidos. Lo va a convocar, pero veremos si lo ubica en la posición que él rinde, como en el Barcelona, que es desde la base. Y tenemos a Lamine Yamal, que es el futbolista más diferencial del mundo, junto a Pedri, los más diferenciales del mundo, y para mí, el que puede llegar a ser, y ya lo es, el mejor futbolista del mundo, que es Lamine Yamal, pero veremos si no lo explota como lo sigue haciendo. Ahora, súmale a un Rodri, que esperemos que se recupere físicamente y que vuelva a ser ese Balón de Oro, un Nico Williams que si se recupera y vuelve al nivel selección, que no dudo de él, puede ser un puñal, un Marco Curella, un Alejandro Valde, espero, o Grimaldo, Carvajal, Marco Llorente, un Eric García que a lo mejor se suma, un Zubimendi, tenemos una plantilla, Dani Olmo, Fermín, Gavi, Fabián, Mikel Merino, tenemos una plantilla impresionante. Pero tengo alguna duda respecto al seleccionador. Yo creo que no acompaña con esta selección, es un tipo que es una mala persona, que es nocivo y que le queda grande el puesto. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Toca ya renovar camiseta. Creo que esa una estrella ya queda un poquito antigua. Vamos a sumarle 2 y a igualar los de fútbol sala. Os mando un saludo, chicos, que viva España y que viva el fútbol. Hasta la próxima.